Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes día 20 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy con este comentario. Primer soporte, primera pausa. Llegamos ayer a un soporte importante, lo estuvimos comentando en el vídeo de ayer jueves y ahí nos hemos detenido. Se ha iniciado una corrección, ahora lo veremos, con posibilidad de que continúe esa corrección. Bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, antes de empezar también echaremos un ojo al calendario económico de hoy, porque tenemos aquí en la página web de Investing a las 4 de la tarde, 10 en Nueva York, la publicación del dato de venta de viviendas de segunda mano. Es importante este dato, así que cuidado a esa hora porque puede haber cierta volatilidad. Vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500. Gráfico diario, observamos la vela de ayer, una vela de nuevo bajista, llevamos 2 sesiones consecutivas con bajadas. Ayer lo estuvimos comentando en la clase de scalping, cómo el precio nos muestra, ¿no?, su fortaleza o su debilidad, ¿no?, con los movimientos, movimientos que aquí no se aprecia mucho, pero en gráficos menores sí, un poco más aplanados, consumiendo mucho más tiempo, ¿no? 5 jornadas para subir, 2 para bajar. Y bien, nos hemos encontrado con ese soporte. Ayer era uno de los posibles escenarios que planteábamos, que aquí el precio hiciera una pausa, ¿no? Y así ha sido. Estamos justamente en este índice en el retroceso del 61,8% de este último tramo al alza, que coincide con una antigua zona de resistencia que ya polarizada a soporte anteriormente, una zona importante, los 3.900, y era, pues bueno, una de las posibilidades más probables que podía suceder, ¿no?, que ahí el precio se detuviera. El gráfico de 4 horas lo vemos con más detalle, como el precio llegó aquí y nos dejó ahí un poco ese final de la bajada en una zona muy claramente antes convertida ya en soporte, cuando el precio rompió ese nivel y se produjo ese throwback en la zona de los 3.900 y por tanto ahí con la gran confluencia de niveles que habían, pues eso hacía previsible una cierta parada, ¿no? Tenemos como resistencia principal más importante esta zona de aquí, los 3.960. Ayer lo comentaba, hombre, era tal vez difícil que después de toda la caída el precio ayer mismo subiera a esta zona, ¿no? Una subida demasiado pronunciada después de toda la caída. Entonces hacía bastante posible que el precio se detuviera en un nivel intermedio que comentamos aquí, en este nivel, que en cuanto a retrocesos de FIBO no pinta nada, es un 23,6, la clave más, el primer nivel, ¿no?, de retroceso de FIBO interesante para buscar ahí confluencias es el 38,2, que coincide más con la resistencia principal ahí en los 3.960, pero que hacía posible que esta zona, porque había dejado ahí el precio unos pequeños soportes en la sesión asiática, que luego podía ser resistencia, pues bueno, efectivamente ahí aguantó el precio de un poco la corrección que se produjo, ¿no?, el pullback. Fijaros aquí en el gráfico de una hora cómo se apreció, ¿no?, el movimiento, llegada al soporte principal, corrección, pullback a esa zona, continuación bajista. Nos dejó el precio ayer ya una estructura, ¿no?, en el soporte mayor de soporte de giro, una especie de un doble suelo con un pequeñito spring que tiene su máximo común justo aquí en los 3.933, que al final de la sesión de ayer el precio intentó romperlo pero sin éxito, ratificando esta zona de los 3.940 aproximadamente como una importante resistencia, la que tenemos más cerca, y de alguna manera también como banda superior de este pequeño rango que tenemos ya formado en el gráfico de una hora entre los 3.940 y el gran soporte de los 3.900. Estamos ahora mismo en el gráfico de una hora en una estructura lateral entre esos dos niveles que nos hacen un poco planear los escenarios para hoy o para los futuros días, ¿no? Si el precio lograra romper al alza esta resistencia, que de alguna manera también ahí se ha quedado con los máximos del día, ¿no?, más o menos en esa zona, eso le daría bastante probabilidad, voy a marcar una flechita, de llegada a la siguiente resistencia clave, a la zona de los 3.960.
Así como se ha habido varios toques en esa zona, todavía le ha dado potencia, ¿no? Más potencia a la resistencia. Entonces, una ruptura de este nivel, podríamos ir a ver a la zona siguiente que tenemos ahí, bueno, que de hecho ya venía de toda esta zona de aquí, anterior de resistencia del 9 de enero, luego convertida en soporte, que ya incluso en la misma sesión del día 18 reaccionó. Fijaros que la única vela verde entre toda esta bajada, ¿no? Aparte de un poco lo de ayer, fue aquí, justo en los 3.960, y coincide un poco ahí con ese retroceso del 38,2-50% de toda la caída. Por tanto, un escenario que consideraríamos como todavía, ¿no?, una continuación de la corrección después de este último tramo bajista, ¿no?, un escenario de pullback, que desde aquí podría volver a retomar el movimiento bajista, reforzado también con la media de 200 aquí en el gráfico de una hora, y podría ser un posible escenario. También otro escenario que el precio perdiera los mínimos de gran soporte, y eso lo llevaría, aquí sería perder este nivel, y ojo, estaríamos perdiendo el 61,8% de esta subida, perdiendo la banda superior de este rango que se formó aquí a finales de año, y podría llevarlo a la zona a través de los mínimos de diciembre, los 3.800. No habría muchos soportes intermedios. Y tercer escenario, pues el peor de todos, ¿no?, a nivel operativo, que se nos quede el precio encajado entre estas dos bandas, con lo cual continuaría esta tendencia que se ha formado a corto plazo en lateral. Así que eso es un poquito pues el planning para la sesión de hoy. Vámonos al Nasdaq. Veremos algo similar en el gráfico diario, también ayer sesión bajista, llegando al primer gran soporte, pausa en ese nivel, estamos en el 38-50% de este último tramo al alza. El siguiente soporte lo considero aquí, en los 11.100, ayer lo comenté, máximo común de esa estructura de doble suelo formado en los mínimos de diciembre, principios de enero, que además coincide con el 61,8% de retroceso. En el gráfico de 4 horas se ve muy bien, después del tramo alcista, la caída, el giro desde las grandes resistencias, se detuvo ahí en los 11.350, 11.300, ahí fijó un poco el precio al final de las caídas de ayer. La media de 200 en 4 horas polula por aquí, estamos un poco en medio de todo. En el gráfico de 1 hora se ve un poco todo el tramo bajista, vemos como también el precio ayer realizó ese pullback, ¿no?, después de la llegada al soporte mayor, realizó un primer pullback a ese nivel que también comentamos como posible resistencia, mínimos de la sesión asiática, se convirtió en resistencia, hablamos de la zona de los 11.450 más o menos. Desde ahí el precio retomó el movimiento bajista, nos dejó una estructura de doble suelo con un pequeño spring, pero no continuaron las bajadas. Desde ahí el precio volvió otra vez a la resistencia al final de la sesión, giro desde ahí, y en la sesión de hoy pues pululamos entre otra vez esta zona, que además ahí está reforzada la parte de la resistencia con la media de 200 en este marco temporal de 1 hora y con el soporte principal de los 11.320, 11.350. Lo mismo, si el precio llega a romper esta zona, 11.450, la probabilidad de llegada a los 11.500 es alta. Tampoco es que quede mucho camino, pero sería un escenario probable de continuación de la corrección, llegando un poco a esa confluencia de ese nivel técnico, esos últimos mínimos importantes que ya venían de niveles anteriores, con ese 38,2% de retroceso de toda la caída, número redondo, 11.500, y eso lo haría probable. Si perdemos los soportes, la zona de los 11.300 con contundencia, pues lo que hemos dicho, el siguiente soporte lo contemplo aquí, en los 11.100. Y plan C, peor para la operativa, que se nos quede el precio metido en este pequeño rango formado en 1 hora y no dé pues ningún movimiento tendencial, más allá de movimientos erráticos sin dirección, que siempre dificulta mucho más, ¿no?, la operativa. Pues nada más, antes de cerrar el vídeo, comentaros que mañana es sábado, vamos a hacer el vídeo de swing, no lo he dicho al principio. Dejadme en comentarios vuestras ideas, sugerencias, propuestas de activos que queráis que analice para el vídeo de mañana, ¿vale? Os quiero leer en comentarios, os agradecería mucho vuestra participación. Pues ahora sí, me despido, que tengáis una buena sesión de trading, que paséis una feliz tarde y nos vemos mañana. Venga, hasta mañana, que vaya bien.